bendiciendo? Gloria a Dios. Tenemos como tema, se puede sentar, tenemos como tema en esta noche conexiones divinas. Y usted se pone a pensar, ¿qué efecto tiene una conexión divina? Es una bomba, ¿verdad que sí? Tendría que ser un impacto, tendría que ser un avance. Cuando hay conexiones divinas, se cumple el propósito de Dios. ¿Cuántos anhelan tener conexiones divinas? Amén. Estuvimos leyendo al principio en el libro de los Hechos, en el capítulo 11, del 22 al 26, y es ahí donde vamos a estar basando esta palabra. Y yo me siento muy contenta porque yo estoy completamente convencida de que el privilegio que el Señor me ha dado de predicar al lado de la pastora, de mi pastora, es una conexión divina. ¿Cuántos lo creen así? Y yo sé que esta conexión va a bendecir la vida de ustedes. Amén. Estábamos leyendo en esta cita y me gustaría que la leyéramos otra vez. La versión de la NBI la voy a leer. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Se puede quedar ahí? Dice: la noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y un gran número de personas aceptó al Señor. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Aleluya. Y definiendo un poco el tema, conexiones divinas, la Biblia no se encuentra en la Biblia la palabra conexión, pero sí se encuentran sinónimos. Por ejemplo, está unión, alianza y pacto. En ese sentido, entonces, las conexiones divinas son divinas porque son gestadas por Dios y para llevar a cabo los propósitos de Dios. La primera conexión que vemos en la Biblia es la conexión que Dios hace posible entre Él y nosotros por medio del Señor Jesucristo. Fíjense que dice que Él la hizo posible, que yo no tuve que hacer absolutamente nada para que esto suceda. Y lo que hace esta conexión es que yo sea luz en medio de las tinieblas. ¿Usted quiere ser luz? Conéctese a la fuente. ¿Usted sabe qué es lo que pasa? Que queremos la luz, pero no queremos pagar el bill. ¿Cómo se dice en español el bill? El recibo, ¿verdad? De pago. Con Edison no le da luz a nadie a menos que pague. Eso mismo sucede. Nosotros podemos tener luz, pero necesitamos pagar el precio que se llama obediencia a Cristo. Y es que es tan obvio, Madeline y congregación, que cuando una persona está conectada de la vid, que es Jesús, su carácter lo va a revelar. Amén. Y en la definición en el diccionario de la Real Lengua Española, la definición de conexión dice que es una unión que se establece entre dos o más cosas. Estas cosas pueden ser aparatos, sistemas, lugares, etcétera, o personas, para que entre ellas haya una relación o una comunicación. O sea, que analizando yo en el significado que da el diccionario, dice que es una unión que se establece entre dos cosas o personas
para que entre ellas haya una comunicación. O sea que el fin de una conexión es una relación. Pero cuando hay una relación, entonces tiene que haber una afinidad. Y cuando hay afinidad, ¿qué sucede cuando dos jóvenes empiezan una relación? Y si hay afinidad, ¿a dónde llegan? Llegan al matrimonio y consecutivamente, pues entonces hay frutos que son los hijos. O sea que las conexiones, y como dice el tema, las conexiones divinas, tienen que dar un producto. Cuando las conexiones son divinas, cumplen el propósito de Dios entre dos o más personas. Y fíjense que es interesante que nosotros aprendamos esto. ¿Por qué? Porque 100% que si estamos aquí es porque somos personas de propósito. Y eso me enseña a mí que si yo soy una persona que tiene propósito de parte, Dios tiene propósito con nosotros. Tenemos que tener mucha cuenta entonces de saber que las conexiones es Dios el que la gesta. Porque a veces la desesperación mía hace que yo busque conectarme con las personas incorrectas. ¿Verdad que sí? Amén. Dios conecta personas para que tengan una relación y para que este sea el vehículo para Él cumplir sus propósitos, o en otras palabras, su voluntad. Vamos a llamar por aquí a nuestra hermana Gloria Salomo. Tenga en mente el tema conexiones divinas. Si me le dan un micrófono a la hermana Gloria, por favor. Hay poder en Cristo, aleluya. Sí. Gloria a Dios. Nuestra hermana Gloria, para los que no conocen, es la que está al frente de la obra Valle de Jesús en el Bronx. Pero antes de llegar allá, quiero abordar algunas preguntas primeramente. Hermana Gloria, ¿cómo comenzó la conexión entre usted y mi persona? Con usted y su persona. Yo creo que la conexión viene de Venezuela, porque nosotros llegamos aquí en un momento de vacaciones, nunca pensábamos quedarnos. Sin embargo, el Espíritu a nosotros nos guió, nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Yo no quería quedarme aquí, y cuando yo llegué al aeropuerto le dije a mi esposo: no te vayas a quedar aquí, yo me regreso, porque mi meta era, mi plan era que mi hijo terminara la universidad. Sin embargo, el Espíritu de Dios tenía otro plan para nosotros, otro plan, que no era el mío. Y entonces yo voy a Venezuela, y cuando yo digo, yo quiero confirmación de Dios, sí, yo tengo que irme a Nueva York, y el Señor me confirmó casi al año. Entonces, entonces ya Nelson ya había hecho la conexión aquí, porque él se fue a trabajar con los hermanos Rudy y Jim, y ahí se formó una célula que pertenecía a esta iglesia. Y a mi esposo, nosotros tuvimos un mes de vacaciones y visitamos varias iglesias, pero ninguna nos llenaba, no ninguna. Y cuando él me dice, estoy visitando una iglesia y me siento cómodo, entonces mucho cuidado con tu comodidad. Pero era algo, también una conexión divina. O sea, Dios lo trajo. Nosotros trabajamos en Venezuela en un ministerio celular, y yo me contenté mucho cuando él me dijo: estoy dando estudios en el taller donde yo estoy trabajando, y se están viniendo personas de otras partes a oír la palabra. Entonces ahí me daba indicio de que Dios estaba en el propósito, ¿no? Que Dios tenía propósito con nosotros, y para la gloria de Dios nos ubicó en esta iglesia. Cuando yo conocí a la pastora, la conocí en la célula del hermano Rudy, que ella era la que liderizaba esa célula conjuntamente con el pastor, y lo conocimos ahí. Y entonces yo estaba en mi terreno, en lo que yo sabía hacer, en lo que a mí me gustaba, y entendí que Dios había hecho una conexión divina y que tenía propósito con nosotros en este país. O sea, bueno, contestó la próxima pregunta que le tenía, que era ¿cuándo se da la relación? Entonces,
primero le pregunté cómo comienza la conexión y empieza cuando el hermano se encuentra como en sus aguas, porque encuentra la oportunidad en un taller donde empieza a trabajar y empieza a convocar a todos los que trabajaban en los talleres que estaban vecinos para entonces formar una célula. Oraban todos y lo esperaban ahí hasta que abriera el gate para empezar con oración todos los días. Así es. Pero entonces ya la conexión comienza en el grupo de crecimiento en la casa de los esposos iglesia, Rudy y Saudi. Ahí es que comienza entonces Después, recuerdo que nosotros teníamos que atender, creo, otra célula aquí en Brooklyn, y entonces le habíamos dado oportunidad a ella, que uno de sus dones es enseñar también, y veímos, nosotros tomamos a bien porque vimos que ella se desenvolvía bien y que había, yo le decía anteriormente, que el propósito de las conexiones divinas es que haya una relación, y cuando las relaciones tienen afinidad, entonces da su fruto. Y ahí fue el comienzo de nuestra conexión, porque hubo esa afinidad cuando yo la vi a ella enseñando. Y la próxima pregunta es, ¿qué fruto dio esa relación, hermana Gloria? Bueno, los frutos viene la iglesia del Bronx, ¿verdad? Y por ahora, bueno, tenemos como 25 frutos que han permanecido y que se están agregando. Más todos los hermanos que están vienen de aquí del Bronx, que no se toman como fruto porque ya eran frutos de aquí de la iglesia. Seguimos, o sea que así como se dan las conexiones divinas, dejándonos, ella mencionaba en un punto muy clave, dejándonos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Y se van a ver los frutos, y los frutos van a glorificar al Señor. ¿Cuáles son los frutos? 25 personas activas, 25 miembros activos, sin contar las personas que empezaron aquí en el ministerio en Brooklyn, pero están apoyando y son columna fuerte también allá en el Bronx. Y uno sabe que es una conexión porque tú te identificas con el ministerio al cual Dios te está convocando en este país. Entonces uno dice, es de Dios. Y algo que llamó mi atención es que cuando yo hablaba con usted, usted me comenzó a decir cómo comenzó todo allá en su país. O sea, que no fue que usted llegó aquí y no tenía nada, una base, no. Ya Dios tenía un propósito con ella, lo había empezado en su país y se dio que ella tenía que venir para este país, pero Dios, sabiendo que la había llamado con un propósito, la conecta con la persona correcta para que el propósito de Dios en ella se cumpla. Fíjate que no fue que ella fue buscando, sino que Dios la trajo al lugar correcto. Así es. Y Dios nos había capacitado, antes de que el que Dios llama, Dios lo capacita. Dios nos capacitó en Venezuela, en a nivel celular, atendiendo necesidades, discipulando, dando clases, haciendo todo lo que se hace en el ministerio, pues. Dios nos capacitó a todos, a nosotros. Tenemos hasta el cantante, tenemos todo el equipo completo. Amén. La gloria de Dios. Gracias por su participación, hermana Gloria, y un aplauso al Señor. ¿Sabe qué? Yo le hice una pregunta a mi hijo Joshua, y yo le dije esta mañana, Joshua, ¿qué sucede cuando hay una mala conexión? Y él me dice, ¿a qué te refieres? Pues en tu área, lo que tú estás estudiando. Y me dice, puede haber una explosión, puede causar un incendio, hay pérdidas, incluso puede haber muerte, es un desastre. O sea que las malas conexiones producen muerte, producen caos, pero las conexiones divinas producen fruto que glorifica y que expande el reino, que glorifica al Señor y que expande el reino aquí en la tierra. Amén. Decíamos desde el principio, Dios es quien me conecta. Es decir, que yo tengo que tener mucho cuidado cuando Dios tiene propósito conmigo. ¿Quiénes son mis amigos íntimos? ¿Con quién yo me relaciono? ¿Con quién yo hago alianza? ¿Con quién yo hago negocios? ¿Con quién yo me caso? Mire, cuando Dios tiene propósito con usted, no es con cualquiera que usted se puede aliar. Porque decía la pastora que una mala conexión puede llegar a abortar el propósito de Dios en mi vida. Por eso dice la palabra en el libro de Éxodo 34:12, la versión PDT,
el Señor le dice a su pueblo, ten cuidado, no hagas ningún pacto con el pueblo que vive en las tierras donde ustedes van a vivir. Y yo quiero que usted le ponga ahí, a eso donde dice en la tierra, yo quiero que usted ponga a la gente que no conoce a Dios. Y dice el Señor, si haces pactos con ese pueblo, con esa gente que no conoce a Dios, ellos te traerán problemas. Imagínese un matrimonio donde la persona tiene pacto, tiene propósito, pero el cónyuge no. Problemas. Imagínese una relación de amistad donde yo temo a Dios, pero mi amigo íntimo no teme a Dios. Problemas, porque ¿a qué me va a invitar mi amigo? Pero entonces el Señor le dice en Isaías 31, ay de los hijos rebeldes. O sea, usted sabe que eso le trae problema, pero como quiere, usted hace lo que usted quiere hacer. Ay de ellos, dice el Señor, que ejecutan planes, pero no los míos, y hacen alianza, pero no según mi espíritu, para añadir pecado sobre pecado. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que las alianzas tienen que ser según el Espíritu Santo de Dios. También hay un verso en la palabra que dice, no anoté la cita, pero dice, no participen en nada de lo que hacen los que no son seguidores de Cristo. Lo bueno no tiene nada que ver con lo malo. Tampoco pueden estar juntos la luz y la oscuridad. Y de las conexiones incorrectas, tenemos ejemplo en la Biblia. Yo analizaba y me venía a la mente cuando estaba meditando en la palabra la conexión de Jocabed con Acab. ¿A dónde llegó? ¿Cuál fue el fin de esta mujer y cuál fue el fin de este rey? ¿Por casarse? Con Jezabel, perdón, sí, gracias. ¿Cuál fue el fin de este matrimonio? Exacto. También pensaba, fíjate, en 2 de Samuel 13:3, Amnón, que fue uno de los hijos de David, dice que tenía por su mejor amigo un primo llamado Jonadab. Usted sabe lo que pasó, porque le malaconsejó, violó a su media hermana, y eso fue un caos también para su vida. Entonces podemos entender que las malas conexiones no nos van a llevar nada bueno. En el libro de Hechos, y nosotros estamos hablando y vamos a tocar conexiones divinas, vamos a tocar los personajes de Bernabé y también de Pablo. Y en el libro de Hechos, en el capítulo 4, en el verso 36 hasta el 37, fíjese que dice que cuando llegó a Jerusalén, no es, oh, perdón, El 4. Hechos 4, 36 y 37. Si no lo tienen, lo leo por aquí, porque también aquí tengo la palabra. ¿Ya? Ok, gracias. José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Vamos a estudiar primeramente el carácter de Bernabé. ¿Quién era Bernabé antes de hacer conexión con el personaje que va a tocar Madeline, que es Pablo? Fíjese que anteriormente, en los versos anteriores, ponme el 36, mamá, por favor. En los versos anteriores habla de cómo la iglesia primitiva trabajaba. Dice que todas las cosas las tenían en común y que no había necesidad entre ellos. Y aquí es donde entra Bernabé, que su nombre en verdad es José, pero dice que los apóstoles le apodaron, le pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación. Usted sabe que los apodos y los sobrenombres nos modelan a nosotros, revelan lo que nosotros somos. ¿Cómo nos conocen a nosotros?
como la que le ayuda, como la que le gusta servir, la que aconseja para gloria de Dios, la que fomenta la unidad. ¿Qué nombre te pondrían a ti en la congregación, en la comunidad, la gente que te conoce? Qué bonito el nombre y qué inspirador y digno de imitar el sobrenombre que le pusieron a Bernabé. Es más, ¿saben que a él solamente en esta vez es donde se le menciona el nombre propio de él, que es José? Y después todo el tiempo en la Biblia se le conoce como Bernabé, el hijo de consolación, una persona que consuela. Y qué necesario, qué indispensable las personas que consuelan. ¿Cuándo es necesario el consuelo? Cuando estás triste, cuando tienes problemas, cuando estás desanimado, cuando no hayas que hacer, cuando sientes que tú no das para ello. Qué bueno caen unas palabras de aliento. Y otra de las características, fíjese, de Bernabé que me llama la atención, es que dice la palabra que lo que la iglesia estaba haciendo era que les había dicho cuál era la forma como iban a suplir las necesidades que estaban suscitando en la iglesia de aquellos entonces. Y me da a entender a mí que Bernabé era un hombre que se metía en el fluir y en la visión de la iglesia. Amén. Ellos le decían Bernabé por la esencia que él tenía. Qué importante es que lo que Dios me dio, yo lo revele. Porque ¿saben qué sucede? Que a veces nosotros tenemos un don de Dios, pero ni siquiera sabemos que lo tenemos. Cuando la misma palabra de Dios dice que todos nosotros hemos recibido un don de parte de Dios. En el libro de Primera de Corintios, para que me lo pongan por favor, Primera de Corintios, en la versión de la NTV, me llamó mucho la atención cómo lo dice esta versión, hablando acerca de los dones que nosotros hemos recibido de parte del Espíritu Santo. Y alabamos a Cristo. Aleluya. Dice la palabra en 1 Corintios 12:7, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual. Escuche bien, un don espiritual, o sea, todo aquel que está lleno del Espíritu tiene un don. Y dice la palabra que este don es para que nos ayudemos mutuamente. Oh my God. O sea que lo que Dios puso en mí, lo puso en mí para que yo sirva a los demás. ¿Cuál es tu don, iglesia? ¿Qué Dios depositó en ti? Así como en Bernabé, que quizás tú no lo estás usando para el servicio de tus hermanos. Porque fíjate cómo lo llamaban a él, conforme al don que él tenía. Y Bernabé hizo maravillas a través del estímulo. Y dice que sinónimo de estímulo es ánimo y alentar. Bernabé alentaba donde quiera, aprovechaba la oportunidad. Además, era dadivoso y se envolvía en la visión de la iglesia, o sea que apoyaba, no iba en contra. Y sabes que cuando yo estaba estudiando acerca de este hombre, me di cuenta que este hombre quería ser un colaborador y no un protagonista. ¿Saben que yo creo que lo que daña mucho en el pueblo de Dios es ese deseo de ser el protagonista de la historia? De querer que me vean a mí y que me aplaudan a mí y que me reconozcan a mí y que yo soy el que lo hace bien y que si yo no lo hago no surge nada. Ese deseo de protagonismo es el que hace que yo no ejerza el don que Dios me dio. Porque quizá el don que Dios me dio a mí es un don como el que le dio a Bernabé para estar empujando al que esté enfrente. ¿Usted está entendiendo? Amén. Amén. Quiero que pasemos a la cita de Hechos 9, 26 y 27, por favor. Estamos estudiando los caracteres antes de que suceda la conexión, los caracteres de los personajes. En este caso, Bernabé y Pablo. Dice, cuando llegó a Jerusalén, hablando de Pablo, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole
lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Hacen falta Bernabés en estos tiempos en las iglesias, como bien decía Madeline. Este hombre arriesgó su reputación y también arriesgó su vida, primeramente juntándose con Saulo, hablando con él, pero también cuando vio que el arrepentimiento de Saulo era genuino, ¿sabe qué? Él no escatimó, él no esperó, él no pensó, pero este hombre se desenvuelve bien. Mira, este lo hace hasta mejor que yo, porque Bernabé también era considerado uno de los apóstoles. Sino que él, fíjese lo que hizo, dice que cuando Pablo vino a los creyentes, ellos le tenían miedo. Yo no sé si hay personas que tú conoces su trasfondo, tú conoces lo que hicieron en su vida pasada, y cuando llega a la iglesia, cuidado, madre, no te juntes con fulana porque es chismosa. Pero eso era en el pasado. ¿Sabe qué aprendo de Bernabé? Que no arrastra la vida pasada de las personas para ponerse en contra de ellas, sino que Bernabé es uno que le da oportunidad a aquellas personas que han tenido un encuentro con el Señor, y no solamente le da oportunidad, sino que también está dispuesto a arriesgar su vida, a arriesgar su reputación, que los demás digan: ah, pero mira la pastora, ¿a quién invita a la casa? ¿No será que son iguales? No, es que hacen falta Bernabés que empujen, que abran camino, que lo lleven a su círculo de confianza, como lo hizo Bernabé. Amén. Dice la palabra que en el momento que sucede esto, Pablo acababa de salir de Damasco, donde dice la palabra que fue el encuentro que tuvo con Dios. Dice que Ananías le impuso las manos, recibió el Espíritu Santo y comienza Pablo a predicar en Damasco. Pero ¿qué sucede? Que un grupo de judíos quieren matar a Pablo porque no confiaban en él. Pablo sale huyendo, llega a Jerusalén. Cuando llega a Jerusalén, busca unirse al grupo de discípulos, pero los discípulos, dice la palabra, lo rechazan. Pero no es para menos. Fíjense lo que dice Pablo, hablando él mismo su testimonio. Él dice en el libro de los Hechos, delante del rey Agripa: eso es precisamente lo que hice en Jerusalén. Con la autoridad de los jefes de los sacerdotes, metí en la cárcel a muchos de los santos, y cuando los mataban, yo manifestaba mi aprobación. Tenemos ejemplo de esto cuando están matando a Esteban. Dice la palabra que el mismo Pablo tenía sus ropas. Y según los comentaristas acerca de esto, dicen que Pablo era miembro del Sanedrín. Entonces quiere decir que Pablo era el que gestaba la muerte de los santos. O sea, él era el que preparaba todo y el que empujaba para que mataran a los santos. Él dice también: muchas veces anduve de sinagoga en sinagoga, castigándolos para obligarlos a blasfemar. Mi obsesión contra ellos me llevaba al extremo, dice Pablo, de perseguirlos incluso en ciudades del extranjero. Oiga lo que dice, que la obsesión que él tenía lo llevaba a él a perseguirlos más allá. Y no, oiga, ¿para qué? Para que ellos blasfemaran el nombre de Jesús. Dicen los comentaristas acerca de esto que puede ser que él obligara a los creyentes a maldecir el nombre de Jesús, o que los obligara a confesar en público que Jesús es el Hijo de Dios. Si ellos confesaban esto en público, podían caer en la cárcel y hasta perder la vida. O sea que cuando dice la palabra que los discípulos tenían miedo de unirse a Pablo, recuerda lo que decíamos al principio: una mala conexión puede hacer que se aborte el propósito de Dios en mi vida. ¿Y cuál era el propósito de Dios con los apóstoles? Que fundaran la iglesia, que fuera donde surgiera el cristianismo. Si ellos se mueren, si se terminan los testigos, se termina el propósito de Dios. Entonces ellos están cuidando el propósito de Dios. Y algo que a mí me llamó la atención de esto, como decíamos al principio, todos los discípulos, todos los apóstoles
tenían el Espíritu Santo de Dios. Pudimos verlo en Pentecostés, ¿verdad que sí? Entonces, ¿por qué razón solo Bernabé pudo percibir que Pablo era un hombre de Dios? ¿Por qué? Porque Bernabé tenía un don especial. Y ahí es donde cae la diferencia. ¿Por qué? Porque todos nosotros hemos sido llamados para exhortar, para consolar. Pero cuando yo tengo un don, es una manifestación especial de parte del Espíritu Santo. Y como bien mencionabas, la vida pasada de Pablo, no es fácil, imagínense, no es fácil cambiar la reputación de la noche a la mañana. Todo le evitaban porque era una realidad. Él sacaba a los cristianos y lo hacía de una manera legal, porque dice que tenía también cartas del sumo sacerdote para ir y arrestarlos y traerlos a Jerusalén. Pero Bernabé decidió ser el puente, creyó en su cambio auténtico. Y es que leía en un libro que la humanidad se divide en dos personas. Uno, los que piensan lo mejor de los demás, y los otros, los que piensan lo peor de los demás. ¿De qué lado está usted? Bernabé estaba de los que le dan una segunda oportunidad a las personas, de los que piensan lo mejor de los demás. El pasado de otra persona, fíjese, Bernabé nunca mantenía el pasado de otra persona contra ella. No le condenaba para siempre. Y esa es una cualidad de Dios. ¿Qué hace el Señor con nuestros pecados? ¿Qué dice la palabra? Que los borra, que los tira a la profundidad del mar y no se acuerda más de ello. Y nosotros tenemos que tener esa característica que tiene Dios. Nosotros no podemos condenar a alguien porque haya fallado alguna vez en el pasado y no quitarle la estampa. Amén. Bernabé rompió los prejuicios, arriesgó su reputación por Saulo. Y es que el verdadero crecimiento, cuando tú te consideres una persona espiritual, guiada por el Espíritu Santo, una persona madura, eso te va a llevar a estar con los que andan mal para ayudarles, para abrirles camino. Bernabé era genuino, era valiente, arriesgó su vida reuniéndose con Pablo y trayéndolo a su círculo de influencia, y también lo apoyó. Cuando una relación es gestada o planeada por Dios, cumple su propósito, trae honra y crecimiento para el reino. Amén. Fíjense cómo Lucas comienza a introducir a Bernabé como un consolador, como un hombre lleno del Espíritu Santo, haciendo que yo note que más adelante era sumamente importante la conexión entre Bernabé y Pablo. Y yo quiero que tú te preguntes a ti mismo, si Dios tiene propósito conmigo, ¿por qué a veces yo dudo de que fue Él que me conectó con esta congregación? Porque es en esta congregación donde Dios va a hacer que se cumpla el propósito de Él en tu vida. Problemas, claro que van a haber problemas. Desilusiones, ¿cuántas no tuvieron Pablo y Bernabé? Pero eso no significa que no hay un propósito firme. Y eso no significa que el propósito no se va a cumplir en tu vida. Valle de Jesús es mi Bernabé. Dígalo, Valle de Jesús es mi Bernabé. ¡Aleluya! En Hechos 11, vamos a regresar a la cita que teníamos como base. Hechos 11, 22. Dice la palabra que cuando la iglesia de Jerusalén se enteró, cuando la noticia de estos sucesos llegó a los oídos de la iglesia de Jerusalén, mandaron a Bernabé a Antioquía. Esto nos da a entender a nosotros que Bernabé era un hombre que estaba disponible. Cuando la iglesia le decía, como dice el hermano Edwin, brinque, pues brincaba. Cuando la iglesia le decía, allá te necesito, para allá iba Bernabé. Era un hombre disponible para trabajar en el reino. Así es de que la iglesia lo mandó ¿a dónde? A Antioquía, el 23. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Usted está viendo el carácter de Bernabé, animando a los nuevos creyentes a que siguieran adelante. Y cada uno de nosotros
nosotros tenemos esta responsabilidad. Pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y un gran número de personas aceptó al Señor. Oiga, después partió Bernabé para Tarso. ¿A qué fue a Tarso? A buscar a Saulo. Y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía durante todo un año y se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Usted está estudiando a Bernabé. No solamente da la cara por Pablo, sino que también lo observa, que es un hombre que tiene potencial y que puede servir de mucho para el reino. Entonces vaya a Tarso, lo trae para acá con él. ¿Quién le dijo a Bernabé? A Bernabé lo mandó la iglesia para allá, pero Bernabé consideró que Saulo tenía un potencial y que era de bendición para él. Por ende fue y lo trajo. ¿Para qué? Para que juntos pudieran discipular. Amén. Fíjese, Antioquía era una ciudad de cultura y de habla griega. Y dice la palabra que llegan allí un grupo de helenistas. Helenistas se le conocía a judíos que dominaban el idioma griego. Pablo era un helenista. Pablo hablaba muy bien el griego. Bernabé, sabe perfectamente esto porque Bernabé también hablaba griego. Pero si usted se fija, aparte de que Pablo hablaba bien el griego, dice la palabra en el libro de los Hechos, en el capítulo 26, 16 en adelante, Hechos 26. Gloria a Dios. Alabamos, Cristo, aleluya. El capítulo 26 del libro de los Hechos, dice: ahora, hablándole Pablo el testimonio al rey Agripa de lo que a él le pasó, le dice: ahora levántate, pues me aparecí ante ti para designarte como mi siervo y testigo. Dile a la gente que me has visto y lo que te mostraré en el futuro. Y yo te rescataré de tu propia gente y de los gentiles. Si te envío a los gentiles, para que les abras los ojos, a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. Estamos viendo ahí el propósito de Dios en la vida de Pablo. ¿Para quién Dios llamó a Pablo? Para los gentiles. ¿Lo sabía Bernabé? Sí, lo sabía Bernabé. Qué bueno que cuando yo sé el propósito de Dios con alguien, yo lo ayudo y no lo piso. Porque a veces yo sé que Dios tiene un propósito con alguien, pero el celo, la envidia, el querer ser yo el que esté adelante, no me deja que ayude, sino que aplasto y cierro puerta. ¿Cuánto tenemos que aprender de estos hombres que el Señor juntó con propósitos? Madeleine decía anteriormente, Dios te trajo aquí y Dios no se equivoca. Dios tiene trazadas las líneas de tu vida. Dios tiene ya preparadas las personas, el pastor que te va a pastorear, las personas que te van a ayudar. ¿Para qué? Para ayudarte a cumplir el propósito para el cual Dios te ha llamado. Fíjese que también en el verso 30 del capítulo 11 hay, me llama también mucho la atención porque aquí menciona otro rasgo del carácter también de Bernabé y también de Pablo. Dice que allá en Antioquía estuvieron ¿cuánto? Por un año, ¿verdad? Pero dice que después vino un profeta, Agabo, llamado Agabo, y profetizó por el Espíritu que iba a venir una tremenda hambruna en Jerusalén. Y ya habían terminado su tiempo ahí en Antioquía, Bernabé y Pablo, y dice en el verso 30 que regresaron ellos para Jerusalén. ¿Y sabe con qué regresaron? Dice que la iglesia, los cristianos de ahí de Antioquía, le confiaron dinero a Bernabé y a Pablo para que supliera. Y digo, wow, y yo hablaba con madre y yo digo, mira qué ejemplo tan bonito. ¿Quién está supliendo a quién? La hija
a la madre. Y así es que trabaja el cuerpo de Dios. Nadie es mayor ni nadie es menor, sino que todos somos dependientes los unos de los otros. Amén. Fíjense, cuando ellos comienzan a enseñar, dice que ambos eran maestros. Aleluya. Ambos enseñaban. Sin embargo, Pablo tenía una forma particular de enseñar que llamaba muchísimo la atención de la gente. Esto no fue un para que Bernabé se llenara de envidia o de celo y quisiera aplastarlo, sino que dice que al unirse los dos, unir el talento de Pablo y el talento de Bernabé, comenzaron a surgir los frutos, a tal manera que dice la palabra que fue en esta iglesia que a los gentiles se le llamó por primera vez cristianos. Qué bueno que cuando yo sé que alguien es llamado por Dios y yo me uno con esa persona en un ministerio, no sea para yo salir adelante, sino para que ambos trabajemos, colaboremos para el propósito de Cristo, porque no es mi propósito. No es mi propósito, es el propósito del Señor. Si lo entendemos, iglesia, si entendemos que no se trata de que yo sea el mejor, sino de que Él cumpla su propósito con su iglesia. Qué importantes son las conexiones divinas entonces. Y cuando nosotros entendemos que nosotros nacemos, que nosotros pertenecemos a una congregación, que nosotros tenemos amistades, personas que nos rodean, es para que nosotros abramos y aprovechemos cada oportunidad para nosotros conectarnos con personas, para que el propósito de Dios sea hecho. Fíjese, Bernabé, como bien decía también Madeline, Pablo sabía cuál era su don, a qué Dios lo había llamado. Y Bernabé no estaba ajeno para qué Pablo servía. Pero también Bernabé era muy honesto consigo mismo y sabía también para qué Dios lo había llamado. ¿Para qué? Para animar, para abrir camino, porque más adelante nosotros lo vemos en el capítulo 12, en el último verso, no veo bien aquí, dice que él también después, primero hicieron un viaje juntos, el primer viaje misionero lo hizo Pablo con Bernabé, pero dice que después Bernabé le plació traer a creo que era sobrino de él o primo, sobrino, ¿verdad? A Juan Marcos. Dice que lo lleva y Juan Marcos está un tiempito, pero después cuando mira la cosa parece que no sé qué fue lo que pensó, pero Juan Marcos se regresa. Bernabé, hombre de palabra y genuino, un carácter firme, se queda a terminar la misión con Pablo. Pero después, cuando tienen otro viaje, Bernabé le dice a Pablo que se traigan a Juan Marcos. Y Pablo le dice: de ninguna manera, porque ese nos abandonó. Y dice ahí que no estuvieron de acuerdo, pero era propósito de Dios. ¿Sabe por qué? Porque entonces Pablo se va con Aquilas y entonces Bernabé se lleva a un Juan Marcos y lo prepara. Porque para eso es, Madeline decía al principio, nosotros tenemos que entender que yo no tengo que ser el protagonista, yo no tengo que ser la persona principal de la escena. ¿Qué tal si Dios me ha puesto a mí como un Bernabé? Dígame, ¿qué hubiese sido de la vida de Pablo sin un Bernabé? ¿Qué hubiese sido de la vida de Juan Marcos sin un Bernabé? Él fue el que escribió el libro de Marcos y la mayoría de los escritos del Nuevo Testamento se lo debemos ¿a quién? A Pablo. Pero ¿quién fue el impulsor? ¿Quién fue el que animó? ¿Quién fue la clave para que entonces Pablo pudiera venir y pudiera tener ese apoyo y pudiera alcanzar tanto como lo hizo? Por Bernabé. O sea que si vamos a darle mérito, vamos a darle mérito también a Bernabé, pero nosotros nos ponemos en la mente, no, porque es que si yo no soy la que tengo el micrófono, si yo no soy la que estoy al frente, si yo no soy la presidenta, si yo no soy la que organizo la actividad, entonces yo me quedo de brazos cruzados. Esto no se trata de quién esté al frente, esto se trata de que entendamos que somos dependientes los unos de los otros, amén, y que el Señor sea como sea lo que trabajemos, vamos a hacer conexiones divinas. ¿Para qué? Para alcanzar el propósito de Dios y para traer honra y gloria al que vive, amén, amén. ¡Este es el Señor! Terminando ya, fíjense que cuando Pablo le dice a Bernabé que no quiere llevarse a Juan Marcos, la misión de Pablo era grande, la misión de Pablo era arriesgada,
podían perder la vida. Y Juan Marcos tenía miedo. Así es que cuando Pablo le dice a Bernabé, ¿sabes qué? No podemos llevarlo. Bernabé se queda con Juan Marcos. ¿Por qué? ¿Por qué Bernabé decidió dejar a Pablo y unirse a Bernabé? Porque esa era su esencia. ¿Cómo entendemos nosotros cuando ya termina un trabajo en una área y emprender en otra? A veces nos aferramos a cosas porque creemos como que no, que esto es lo mío. No. Vamos a entender el propósito. Decía la pastora en Manantial de Vida, cuando le llegó el momento de comenzar a pastorear, no lo entendió. ¿Por qué? Porque amaba la célula, pero la célula era un trampolín, simplemente que Dios está usando para cuando llegara el momento de pastorear una congregación. Yo no sé en qué posición tú te encuentras ahora en este momento, que quizás tú estás demasiado cómodo ahí, porque te gusta hacerlo, no está mal, pero entiende que si Dios te está llamando a subir un escalón, que si Dios quiere cambiarte de esa posición y ponerte en otra, es porque tu tiempo allí ya se acabó. No es que te quieren quitar, no es que te quieren sacar, es que se terminó tu tiempo ahí. Y es que Dios quiere hacer algo diferente contigo, porque tú eres una persona que tienes un don especial y tienes que seguir ayudando gente, así como Bernabé, aleluya. Bendito sea Dios. ¿Y qué tal si Dios te llamó? ¿Qué tal si tu llamado no es como el de Pablo? Pablo tiene renombre. Pablo es considerado como el segundo Jesucristo. Pero ¿qué tal si tu trabajo es un Bernabé? Que tienes que aprender a discernir y a soltar. Si el Señor te llamó simplemente para que animes, para que ayudes a aquellas personas que puedan caminar y tú los enseñas cómo caminar en este camino, y una vez que tú te paras a la orilla y ves que ya pueden caminar solo, entonces apártate, porque te está esperando un Juan Marcos para que empieces con él otra vez. Ponte de pie, iglesia, por favor. Conexiones divinas. Conexiones divinas. ¿Quién es que el Señor te ha puesto? ¿A quién el Señor te ha puesto para que tú seas un Bernabé? ¿Dónde está ese Pablo que el Señor te ha puesto para que tú le abras camino? Para que tú borres quizás esa falta que tiene, quizás ese nombre manchado que tiene del pasado, y tú sabes que el Señor te está llamando para que tú seas un Bernabé para esa persona. Tú tienes que borrar cosas de tu mente, sacar cosas de tu corazón que tienes en contra de esa persona, porque entonces no va a surgir un Pablo donde va a traer más gloria para el reino. Aleluya. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Levanta tu mano, aleluya, y comienza a identificar lo que Dios ha puesto dentro de ti. Y quizá lo que tú estás mirando, aleluya, lo que tú quieres hacer no es lo que Dios quiere que tú hagas. Pero en esta noche el Señor te ha llamado para que te conectes con su propósito en tu vida, aleluya. Porque a partir de ahí, a partir de que tú reconozcas qué fue lo que Dios puso en ti, es que va a comenzar a salir fruto. Porque donde no hay una conexión divina no hay fruto, hay problema, hay corazón dañado, corazón herido. Cuando yo quiero hacer lo que Dios me llamó a hacer, cuando yo quiero, aleluya, imponer cosas, cuando yo estoy enojado porque no me dan lo que yo quiero, pero no, es que Dios no te llamó a eso, aleluya. Oh, mi alma alaba a Dios, aleluya. Suéltalo, 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 suéltalo. No, el Señor no ha terminado contigo. Quizás tú dices, bueno, ya preparé a un Pablo, pero hay ¿cuántos Juan Marcos hay que te están esperando? Porque tú eres simplemente una Bernabé o un Bernabé, aleluya. Tú eres la persona que Dios ha llamado para que prepares y lances a otros para que obtengan la fama para el reino. Alabado sea tu nombre, Señor. Te exaltamos, Cordero. A lo mejor aquí hay alguien a quien el Señor le está ministrando. Y si esa persona eres tú, tú sabes que Dios tiene cosas grandes contigo, pero te has resistido al llamado de Dios.
necesito que tú pases